Buenos días. Olvida, Hoy es sábado. por favor, no me arañes con lo que yo te amo. Yo estaba frito, pero Olivia con sus conversaciones con Yasuri me ha despertado. Buah. ¿Cuántas horas llevas peleándote con ella? Toda la noche, tío, me tiene hasta ha habido un momento que la he tenido que lanzar por los aires. Pero si yo solo quiero darle besos, tío. Pero, bueno, ahora no sé por qué ahora se está portando mejor. Claro, pero te juro porque- que, o sea, no, Y me ha dice, hecho porque mucho me daño. están grabando. Y así, pues como buena. Hoy hemos dormido con Yasuri, con Nena, ¿vale? Que es mi abuelita. Aunque la nena no me quiere nada, súper borde, se va de la cama, a la que la abrazo se escapa. No. Y con Tego, pero ¿qué ha pasado con Tego, cariño? También que estaban jugando ellos, se me pisaba, se me ponía a saltar encima. Y lo ha echado, ¿no? De la habitación. Lo he echado, lo he echado. Olivia, para dormir, es... No, necesito la cama libre porque no puedo estar con las piernas recogidas. ¿Sabes eso de hacer cucharita, abrazarle, darle mimos? Con eso no hay. Yo no sé la gente cómo puede dormir así. Joder, mi puto de Yo no puedo dormir, es que tengo calor. Eso me pasa a mí porque soy un oso mimoso. Bueno, voy a hacer un café. Nena, vámonos para afuera. Venga. ¿Es un café? Sí, da un café. De esos de... Con leche, por favor. Pero de esos de los que te gustan de cucharita. Mira quién hay aquí. Abre la puerta. ¿Qué pasa, gordo? Quietos. Tranquilos. Tranquilos, mira los gordos. ¿No? Tira para. Ven, va abajo. Abajo. Hola, ven aquí, paticorto. Hola, mi niño. Al ser muy seguro y celoso, pues se porta muchas veces mal con sus hermanos y tira bocaos, ¿sabes? Y si es un perrito pequeño o un gatito pequeño, pues les puede hacer daño, ¿sabes? Por eso no le dejan entrar a la habitación, ¿sabes? Bueno, vamos a ver. Voy a hacer un café. ¡Hoy! Mira, mira. Valentina, Nena, Candela y Galleta. Eso quiere decir que Moy está activo ya. Moy es Moisés, ¿vale? Es un chico, ¿vale? Un compañero que hacemos una simbiosis, ¿vale? Vive aquí en casa y donde yo no llego porque trabajo muchas horas, pues llega él, ¿vale? Yo le ayudo, él vive aquí conmigo, le ayudo económicamente, le ayudo también con un coche, le ayudo con gasolina, cuando tiene un problema o algún gasto importante también le ayudo. Y él me ayuda con los bichos, porque le encantan los bichos, ¿sabes? Pero aunque él tenga un día off, como él quiere tanto a mi familia, le gusta mucho porque si es que le quieren más a él que a mí. O sea, el que les pasea, el que les pone de comer, yo estoy todo el día afuera. Pues él, aún así, aunque tenga un día de fiesta, también está involucrado, ¿sabes? Pues sé que él está aquí en casa, ¿vale? Porque yo, por la noche, me he levantado, hemos cenado japonés, lo hemos dejado todo por aquí en medio porque somos unos marranos y estábamos muy cansados de todo el día y mira, me he levantado y estaba todo recogido, ¿vale? Y los gordos aquí tranquilitos. Eso quiere decir que él se ha levantado antes que yo, ha paseado los perros, ha recogido esto, ¿sabes? Vaya, tío. Funcionamiento de mi casa, ¿no? Buah, cómo quema. Hola, tengo que decirle un café a Olivia, ahora se lo hago. Os voy a contar un poquito la historia de cada uno de mis perros, ¿vale? Que nunca lo he hecho. Ven aquí, Buñuelo. Buñuelo. Ven aquí. Ponte más aquí y te veas bien. Bueno. Mira. Te quiero mucho. Vamos a ver si se queda tranquilo. ¿Sabes? Está muy loco. Le dan ataques de epilepsia. Ahora está muy controlado. He tenido que llevarlo al neurocirujano. Bueno, todo se tomaba una pastilla durante muchos años, se llama Luminal,
que es para los perros que le dan ataques de epilepsia, pues para controlarla, ¿vale? Bueno, vosotros sabéis que yo estoy luchando contra el maltrato animal, ¿vale? Pero nunca fue así, ¿vale? Porque yo ahora tengo la información, ¿vale?, necesaria y sé la problemática que hay de abandono de animales, ¿vale? Pero yo antes no era así. Lo que yo quiero deciros con esto, que el problema, ¿vale?, el problema de todo esto es cuando uno tiene información de lo que está bien y lo que está mal, y aún así hace lo que está mal, ¿vale? Buñuelo lo compró mi mujer María, ¿vale? Yo la apoyé, vivió en mi casa, íbamos a concursos de belleza, de American Bully, de esto hace 8 o 10 años, ¿vale? No es una cosa de la que me arrepienta, ¿vale? Porque ahora, a día de hoy, está castrado, está retirado del mundo este de los concursos, ¿sabes? Y sé a ciencia cierta que no volvería a ir por ese camino. La pasión por los animales que yo tengo, por los perros, en este caso, pues claro, o sea, a mí me gustaban mucho los pitbulls, ¿sabes? Los pitbulls de pequeñito me encantaban, ¿sabes? Aquí, mira, tengo que agarrarlo porque se vuelve loco. Creo que yo habré sido consciente y real de un par de montas, ¿sabes?, de Buñuelo. Pero ahora que tengo la información, sé que obré mal. ¿Y qué hice? Castrarlo, ¿vale? Castrarlo y retirarlo de los concursos de belleza, ¿vale? Luego, mientras yo iba queriendo... Mira, espérate. ¡Valentina! Ven aquí, tú la hago aquí, pesado. Ven aquí, Valentina. ¡Valentina! Ven aquí, mi amor, ven aquí. Valentina está mayor, ¿sabes? Está mayor. También tendrá unos 8 o 10 años, ¿sabes? Está mayor, tiene artritis como su papá, ¿sabes? Es una Pitbull Silver Fawn, ¿vale? Es que de Valentina no te puedes fiar, ¿eh? Bueno, hace 8 o 10 años la rescatamos de... no me acuerdo dónde. Un raquitismo muy severo, ¿sabes? Y ya pues le pillamos cariño y como tenemos sitio en casa, siempre hemos tenido... Yo he tenido siempre trabajando gente en mi casa, ayudándome con los animales, pues... Me digo, bueno, donde caben 6, caben 7, o donde caben 7, caben 8, donde caben 8, caben 10. Valentina me ha dado muchos problemas también, ¿sabes? Valentina ha hecho mucho daño a sus hermanos. Aún me acuerdo, una perrita que teníamos se llamaba Prada, ¿sabes? A ver, estoy muy loco, ¿vale? No sé si me voy de un tema a otro, pero lo importante es que siempre estoy con los bichos y que me encantan, ¿vale? Eso es lo más importante de todo esto. Hoy Valentina sufre mucho de las orejitas, ¿sabes cómo la tienes? Bueno, pues no la tienes tan mal. Valentina sufre mucho de las orejitas. Es como una top model, ¿sabes? De Victoria's Secret, pero en perritas, ¿sabes? Me acuerdo yo un día, cuando yo no tuve jaulas y tal, ¿sabes? Cuando no tenía las jaulas, que he ido aprendiendo después de varios accidentes, he ido aprendiendo y he puesto jaulas en mi casa para cuando yo no estoy. Cuando yo no estoy, pongo a los perros potentes en jaulas, o los pongo en el jardín de arriba, o los pongo en el jardín de abajo, separados de los perros más débiles, ¿vale? Para evitar conflictos, ¿vale? Porque son una manada, son una familia, y como en todas las familias, la gente dice, que están mal educados. No, mis perros están muy bien educados. Pero ¿verdad que tú eres un tío con educación y con conocimiento y aún así te discutes con tu hermano? Pues ellos también se discuten, pero de otra manera, ¿vale? Bueno, pues me acuerdo yo que me levanté un día, o sea, llego de curra y estaba Prada, ¿vale? Estaba Prada jugando, buen rollo, era, tío, Prada es una perra preciosa, que mi amigo Sergio Dufour también se dedicaba a los concursos de los American Bully, yo ya me había retirado y él la retiraba de la competición. Y yo le digo, Sergio, mándame a mi casa, que la voy a castrar, le voy a dar la mejor jubilación que pueda tener. Y así hice.
Le di una vida increíble, tío. Fue una perra súper feliz y súper preciosa, ¿sabes? Pero era muy intensa, ¿vale? Entonces llego yo, me voy a duchar para irme a hacer no sé qué historia, y en 10 minutos que subí a ducharme, se fue a molestar a Valentina por una pelota o algo así. Por eso, otro de los motivos que en mi casa no hay pelotas ni juguetes, porque los perros se ponen psicóticos con esas cosas. Y cogió Valentina, la atacó y le desgarró la tráquea. Tú imagíname a mí, bajo a ducharme, cuando yo escucho silencio en mi casa, aquí pasa algo, ¿sabes? Entonces cogí, me asomé por la ventana y veo a Prada tumbada, ¿sabes? Y digo, Prada. Y la tía ni caso. Y digo, aquí pasa algo. Pongo los gallumbos corriendo, papá, son 3 pisos, bajo 3 pisos, y veo a la perra en el suelo tumbada con la sangre chorreando por el cuello. La pillo en brazos y en gallumbos para el coche y para el veterinario, ¿sabes? Imagínate, entrándome en gallumbos al veterinario, por favor, ayúdame. La perra sobrevivió, pues son perros muy fuertes, ¿vale? Pero ahí pensé, tengo que separar los perros. Porque mucha gente me pregunta, ¿cómo coño haces para tener tantos perros? Pues he tenido muchos problemas, lo que pasa es que no lo he ido contando. He tenido muchos problemas. A ver, venga tú, tío, vea. Sinceramente, estos dos son los más malos de mi casa. Son los que más problemas me dan. Los que más daños han hecho a sus hermanos. Los que siempre buscan gresca, ¿sabes? O sea, pelea. Si tuvierais un hijo delincuente, ¿verdad que lo querréis igual? Pues yo, la verdad, Cabuñuelo, lo quiero con todos sus problemas, ¿sabes? Con todos sus más y con sus menos. Ayer lo tuve que llevar de urgencias al veterinario porque se comió, no sé lo que se comió, y se le quedó atravesado un cuerpo extraño en el ano. Y ayer tuvieron que abrir el culete, tío, y sacárselo. Por eso está tan suave hoy, ¿eh? ¿Qué te piensas, Por eso está tan suave hoy. Valentina, ven aquí. Sube aquí arriba. Ven aquí. Valentina, ven aquí. Sit. Valentina es la perrita que más se parece a un gato en personalidad, ¿sabes? Porque va a su puta bola, no quiere cuentas con nadie, y cuando le molestan o le tocan la figa, pues ataca a sus hermanos, ¿sabes? Le pasa como a mí, tiene artritis, ¿sabes? Todos los días, como ya está mayorcita, yo todos los días le doy un antiinflamatorio, ¿vale? Hay algunos antiinflamatorios especiales para tratamientos largos, ¿sabes? Habéis visto fotos de ella liándola y haciendo daño a sus hermanos, ¿sabes? ¿Pero qué voy a hacer? Ven aquí. Ella huye. Ven aquí, Valentina, ven aquí. Valentina, ven aquí. ¿Qué voy a hacer? Ven aquí encima. Hace una cosa tan fea a sus hermanos. Los muerde, le hace daño. ¿Y toca darle la espalda? Pues no. La quiero con todo lo bueno y con todo lo malo. Así es como hay que tener un animal. Y obviamente cuando ellos han tenido algún problema o alguna discusión, es por mi culpa, ¿sabes? Por haber bajado la guardia y por no haberlos controlados. Porque los animales, los perros, cuando hacen algo malo, siempre es nuestra responsabilidad. Tenéis que tenerlo clarinete. Que a la familia hay que quererla, con lo bueno y con lo malo. O sea, ya me gustaría tener siempre perros que no me dieran problemas, ¿sabes? Pero Lolo se me escapa, persigue gatos, Valentina es muy poco sociable y cuando se acercan y la molestan, como tiene el cuerpo dolorido por su enfermedad, tira el bocado. Buñuelo, al ser tan inseguro, también cuando viene un perro nuevo quiere morderle. ¿Pero qué voy a hacer? Son mi familia y los quiero con lo bueno y con lo malo. O vosotros a vuestros hijos les daréis de lado. ¿A qué no?